Vale, pues bienvenidos todos. Es un placer empezar este ciclo de seminarios, esta primera edición del ciclo de seminarios de IA Biomed, con un ponente tan excepcional como es Leonardo Campillos Llanos, que nos va a contar sobre del texto al conocimiento, avances y retos en procesamiento del lenguaje natural en biomedicina. Voy a presentar brevemente a Leonardo. Él es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se doctoró en el 2012 en el Laboratorio de Lingüística e Informática de la Universidad Autónoma de Madrid y realizó 4 años de investigación postdoctoral en el laboratorio LISN, asociado a la Universidad de Paris-Saclay en Francia. En 2019 retornó a España con una beca Marie Curie y en el 2020 se incorporó al CSIC. Es miembro fundador de esta sociedad, de la Sociedad Española de Inteligencia Artificial en Biomedicina, y sus líneas de trabajo son la creación de recursos lingüísticos y el procesamiento del lenguaje natural, especialmente en el dominio biomédico. Ha dirigido el proyecto nacional Claramed entre el 2021 y el 24 y actualmente lidera el proyecto nacional Explain for Health, financiado en la convocatoria de Generación del Conocimiento 2024. Y cuando quieras, Leonardo, pues es un placer tenerte aquí y estamos deseando escucharte. Bueno, pues muchas gracias a todos y a la audiencia. Lo primero, agradecer a la Sociedad Ciudad Biomed por la invitación a participar, a impartir este seminario divulgativo que espero sea lo más útil posible para todos y en el que resumiré las ideas claves de lo que me parece avances, retos y aplicaciones del procesamiento del lenguaje en el área de la biomedicina. Primero, pues comentaré un poco algunos conceptos terminológicos para definir el área. Hablaré muy básicamente de la IA en biomedicina, pero me centraré en el campo en el que trabajo, que es el procesamiento del lenguaje natural. Y hablaré a continuación de los métodos, que ha habido un gran avance, sobre todo en metodología, enfoques. Y para continuación hablar de las aplicaciones y concluir con lo que serían desafíos e ideas clave que me parecen fundamentales. Primero, quiero contextualizar el tema del seminario y determinar los conceptos de los que voy a hablar. El procesamiento del lenguaje natural, es una rama de la inteligencia artificial que pretende mejorar la comprensión del lenguaje por los sistemas informáticos y su interacción con las personas mediante el lenguaje humano. Pero la inteligencia artificial no es solo procesamiento del lenguaje natural. Lo que ocurre es que ha habido un auge, como bien sabéis, sobre todo en la IA generativa. Hay otras áreas de la inteligencia artificial, como la robótica, la lógica difusa, y este área pues, puede compartir métodos, como veis un poco en el diagrama de la derecha, que bueno, pues pueden ser el aprendizaje automático, el deep learning. Lo que ocurre es que no solamente el procesamiento del lenguaje natural trabaja con estos métodos, ¿no? Como me gustaría remarcar durante este seminario. Existen otros métodos y existen áreas limítrofes, tanto con la inteligencia artificial como el procesamiento del lenguaje, que, bueno, pues a veces se confunden por estar en esa frontera, como pueden ser la ciencia de datos, la minería de datos o el uso del Big Data. No voy a hablar de sistemas expertos, que es uno de grandes áreas de la inteligencia artificial que se ha aplicado mucho en biomedicina. Bueno, pues uno de los primeros sistemas, como bien recordáis, es MICIM, que se desarrolló para diagnosticar enfermedades infecciosas de la sangre y se basaba en una base de conocimiento y casi 500 reglas. Y tampoco voy a hablar del Big Data, ¿no? Que es otro paradigma que implica pues, utilizar enormes conjuntos de datos para revelar tendencias poblacionales, factores de riesgo, pero no necesariamente utilizan texto, ¿no? Utilizan muchas otras variables y tipos de datos. Podríamos decir que en líneas generales hay dos aspectos. La inteligencia artificial discriminativa, que es aquella que se ha venido desarrollando desde su creación, la inteligencia artificial, en los mediados de los años 50 del siglo XX, y es aquella que permite, con distintos enfoques, realizar un diagnóstico, discriminar cohortes de pacientes, etcétera. Y por otro lado, pues tendríamos la inteligencia artificial generativa. Es aquella que más se enfoca en tareas textuales, pero que también, digamos, se ha utilizado en otros tipos de datos con el auge, sobre todo, del empleo de los grandes modelos de lenguaje. Y pues si tuviéramos que, por ejemplo, definir estas dos áreas en una aplicación concreta, como puede ser perdón, a ver si me pasa la diapositiva, aquí, como puede ser la especialidad de la cardiología, pues digamos que podemos partir de datos que, poniendo el ejemplo, parten de aplicaciones para mejorar la práctica clínica, ¿no? Que pueden integrar datos multimodales, es decir, que proceden de distinta modalidad, sean
electrocardiogramas, informes clínicos electrónicos, datos que se recogen con dispositivos portátiles o wearables, y todos estos datos pues con el fin de mejorar el diagnóstico o realizar un pronóstico de una serie de pacientes, etcétera. Y podríamos tener también aplicaciones para investigación puramente, o que llamamos experimentos in silico, que integran multitud de datos pues, para el diseño y reposicionamiento de fármacos, como alguno de vosotros trabajáis, la mejora del diseño de los ensayos clínicos o la medicina personalizada que trata a cada paciente de acuerdo con sus particularidades, ¿no? Pues para cada uno de estos enfoques y distintas subtareas podríamos tener dos tipos de inteligencia artificial, como puede ser la discriminativa, que sería la que veis un poco abajo en el diagrama, la ilustración, perdón, que ayudaría, pues, por ejemplo, típicamente a convertir texto libre en texto estructurado, ¿no? Y a partir de ese texto, pares de clave de valor, reconocimiento de entidades o extracción de relaciones, pues poder realizar estudios clínicos, epidemiológicos a gran escala, identificando fenotipos de enfermedades para predecir eventos patológicos, etcétera. Pero por otro lado, la inteligencia artificial generativa nos ayuda en tareas como la generación o el resumen de la documentación clínica, las tareas de apoyo a la decisión médica puramente a partir, por ejemplo, de cribar bibliografía, resumir automáticamente revisiones sistemáticas o, por qué no, creación de contenidos para pacientes para que comprendan mejor en un lenguaje no experto todo tipo de material sanitario o material educativo para estudiantes. ¿De acuerdo? Estos son algunos de los hitos bueno, hay muchos otros, pero me parecen importantes para saber cómo hemos llegado hasta el momento actual. Pues en la izquierda empezamos con uno de los primeros chatbots que conocéis, Elisa, y simulaba una interacción con un psicoterapeuta que utilizaba reglas, pero no tenía puramente una utilidad clínica definida. En años posteriores ya surgieron los primeros modelos de lenguaje y a comienzos del siglo, de una manera muy rudimentaria, y con menos textos de los que cualquiera de nosotros hemos podido trabajar, que son textos ahora mismo de la web y de forma masiva se han recogido a gran escala, ¿no? A continuación podríamos hablar de aquellas aplicaciones de utilidad clínica que se empezaron a desarrollar, como MetaMap o CTEX, pero antes, en el año 2003, surgieron ya los primeros modelos de lenguaje neuronales. ¿Qué ocurre? Que estos modelos no tenían la capacidad de cómputo que tenemos hoy para poder implementarse y se quedaron como, digamos, aspectos más teóricos o reducidos a pocos grupos que lo podían implementar, ¿no? Entonces, estos sistemas de utilidad más clínica de extracción de información médica, como las que comentaba MetaMaps y Text, pues no utilizaban redes neuronales como muchos de las aplicaciones actuales, integraban enfoques híbridos basados en métodos lingüísticos o simbólicos, es decir, basados en conocimiento, en tesauros, en reglas y en aprendizaje automático. Y lo que ocurre es que en el año 2013 comenzaron a resurgir los métodos neuronales, ¿no? Que permitían ya representar la semántica de las palabras en espacio vectorial con algoritmos que habréis utilizado como Word2Vec y otros tipos de embeddings, además de que surgieron arquitecturas neuronales como las redes recurrentes, convolucionales, etcétera. En el año 2017, pues, se marcó un hito con la creación de la arquitectura Transformer por un equipo de Brain que ya incorporaba un mecanismo de atención para modelar el contexto lingüístico, y esto dio lugar a una gran variedad de modelos como BERT y otros variantes sobre este mismo modelo, o incluso GPT-3, que incluye ya capacidades de predicción mejoradas en datos que no había visto en el conjunto de entrenamiento, ¿no? Lo que llamamos Few-Shot Learning. Fue la mejora de este modelo GPT-3 con formas específicas de entrenamiento, lo que dio lugar a ChatGPT en el año 2022, y este modelo se ha mejorado a continuación en estos grandes modelos de lenguaje, tanto de tipo privado, digamos, como open source, ¿no? Y en abierto. Entonces, podríamos repasar todo esto que he comentado rápidamente partiendo de los métodos basados en reconocimiento que se apoyan en metatesauros de dominio. Por ejemplo, uno de los más usados es el Unified Medical Language System de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, ¿no? Y allí se reúnen tesauros, ontologías de diferentes lenguas, donde es posible asociar a un mismo concepto, un mismo identificador, las expresiones distintas en lenguaje natural, ¿no? Pues, por ejemplo, la enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal primaria, se refieren todas al mismo concepto, ¿no? Y se puede emparejar ese concepto a los distintos identificadores en cada base de conocimiento, ¿no? Ya sea la ontología clínica SNOME-CT o la clasificación internacional de enfermedades versión 10.
¿Qué ocurre? Que estos métodos pues, necesitan siempre enriquecerse con los nuevos términos, conceptos que van surgiendo y pues son costosos. Entonces, en un nivel mayor de abstracción podríamos utilizar reglas y gramáticas computacionales o métodos simbólicos basados en patrones, ¿no? Pues, por ejemplo, si en un texto encontramos síndrome de seguido de informe de nombre propio, esto permite predecir que es una enfermedad, ¿no? Y así se ha visto porque muchos, lo que llamamos términos formados a partir de epónimos, de nombres propios, pues constituyen nombres, menciones de enfermedades, ¿no? Como síndrome de Brugada, síndrome de Tourette, etcétera. Algunos de los sistemas que mencionaba antes, como Metamapos y Takes, lo que implementan no solamente son métodos basados en diccionarios o tesauros, sino también reglas o análisis lingüístico, como el que veis en la imagen que procede de Ctakes, que es un sistema que se desarrolló en la Clínica Mayo y que parte de realizar en diferentes etapas un análisis morfológico, un análisis sintáctico, análisis de dependencias y, por supuesto, reconocimiento de entidades. Y para ello utilizan, pues, no solo conocimiento lingüístico, gramática, sino también modelos basados en aprendizaje automático, ¿no? Y bueno, pues otros métodos, otros sistemas de este tipo pues son, como decía, MetaMap o el sistema CLAMP, etcétera, que veis un poco en la bibliografía. Los métodos basados en datos son, digamos, la contrapartida de estos métodos simbólicos y necesitan corpus de textos, que pueden ser corpus que no están anotados, lo que llamaríamos, aplicaríamos para métodos no supervisados, y dejamos que el algoritmo vaya aprendiendo por sí mismo a clasificar y a discriminar la tarea que le hayamos encomendado. Y los métodos supervisados, pues son aquellos que ya requieren conocimiento, anotación, por ejemplo, de textos, y para ello contamos con expertos, ¿no? Se va anotando en ciclos que se van repitiendo de anotación, prueba de estos textos anotados con un modelo de manera repetitiva hasta que se van mejorando los resultados y cuando hemos obtenido resultados óptimos, pues se prueba con un conjunto distinto que llamamos de conjunto test, que no contiene textos de entrenamiento. Y si los resultados son óptimos, pues pasamos ya a una tarea más de uso real, ¿no? Pero si el resultado no es adecuado, pues volveríamos de nuevo a la fase de anotación, revisión de anotaciones, análisis de errores, etcétera, ¿no? Y algoritmos que se han venido utilizando para estos, pues, tareas de modelado, digamos, de entrenamiento de los modelos, pues pueden partir del aprendizaje automático como máquinas de soporte vectorial, de campos condicionales aleatorios o puramente de deep learning, de redes neuronales y de las diferentes arquitecturas que bien conocéis, ¿no? Long short-term memory, redes convolucionales, etcétera. Desde que surgió la arquitectura Transformer, pues se dio lugar a una serie de modelos de la familia BERT que lo que, digamos, aplicaban eran dos etapas en esta fase de entrenamiento. Una primera etapa sería la del preentrenamiento del modelo, que lo realizan, digamos, los desarrolladores de ese modelo. Implica tener acceso a gran cantidad de datos y que implica, pues, obligar al modelo a que aprenda a predecir palabras ocultadas o enmascaradas, ¿de acuerdo? A partir del contexto lingüístico, minimizando el error de predicción. Y se le dice que aprenda a predecir tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, de manera que el mecanismo de atención y la arquitectura multicapa del algoritmo Transformer lo que permite es que captura la información contextual en ambos sentidos de la frase o del texto, ¿no? Después de este modelo que ha sido preentrenado, pues en una segunda etapa, distintos equipos que pueden reutilizar este modelo pueden aplicarlo para ajustarlo o lo que llamamos fine tuning, para readaptar los parámetros de entrenamiento a los datos específicos de la tarea, que puede ser reconocer entidades, simplificar textos, traducir, etcétera, ¿no? Y esto permite transferir conocimiento de la etapa de entrenamiento a una etapa final en lo que llamamos transfer learning, ¿no? Entonces, esto ha dado lugar a un elenco variado de modelos, sobre todo para el inglés, que han sido entrenados en textos científicos como SciBERT, clínicos como ClinicalBERT, biomédicos como BioBERT y variantes con distintas arquitecturas como Roberta, MDBERTA, etc. Y el equipo del Barcelona Supercomputing Center pues, ha liberado también modelos libres en español, que habréis utilizado seguro. ¿Qué ha ocurrido con los grandes modelos de lenguaje, la IA generativa? Bueno, pues estos modelos de lenguaje, que podríamos decir que son probabilidades de coaparición de palabras entrenadas en datos masivos, se han llevado a una escala mucho mayor, ¿no? Todo ello con esta arquitectura Transformer que aprende a que si vamos dando al modelo
distintas construcciones de una frase, aprende a que si decimos normalmente la diabetes mellitus la diabetes mellitus es una, pues lo que va a predecir es que es una enfermedad, ¿no? Y todos tenemos en nuestro móvil un modelo de lenguaje que es un autocompletar, ¿no? Que es, o los sistemas de autocorrección. Solo que un gran modelo de lenguaje es entrenado pues, con un volumen de datos muchísimo mayor. Pero no debemos olvidar que los grandes modelos de lenguaje lo único que hacen es predecir. ¿M? No piensan ni tienen una lógica detrás, sino que son sistemas predictivos, ¿de acuerdo? Y también se equivocan. Todo ello ha dado lugar a modelos en abierto, en privados, etcétera, y lo más pionero ahora mismo es la multimodalidad. Es decir, que estos datos se han entrenado no solo en texto, sino con imágenes, sonido, vídeo, y este ajuste puramente del modelo fundacional luego se lleva en tareas distintas que pueden ser de una manera más flexible, tanto una traducción como un reconocimiento de objetos, como anotación de entidades, etcétera. ¿De acuerdo? Pero los enfoques híbridos están ahí y no debemos olvidar que en muchos casos de uso clínico real o uso en una empresa va a utilizar paradigmas distintos de una manera conjunta. Pueden utilizar reglas, léxico, librerías de procesamiento de lenguaje con modelos ajustados para la tarea, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que digamos que todos estos enfoques no son casillas estancas, sino que están interconectadas entre sí, ¿no? Para todo ello necesitamos recursos. Y bueno, voy a pasar muy rápido, pero pues recursos quiere decir necesitamos corpus anotados, muchas veces proceden, o corpus no anotados, y muchas veces proceden de competiciones como las que organiza Iberler o las organizadas por el equipo NLP Forbella del Barcelona Supercomputing Center, pero también necesitamos modelos biomédicos, aunque en español tenemos menos que en otras lenguas, pero bueno, tenemos también Rigoberta Clínica junto a modelos del BSC, lexicones, ontologías, tesauros y en menor medida pues contamos con diálogos, grabaciones de sonido y vídeo, pero esto es mucho más escaso y queda por desarrollar. Y por último, pues los bancos de datos médicos, informes, partes de alta imagen, pero todo esto solo está disponible en cada centro sanitario y requiere anonimización, ¿de acuerdo? En cuanto a las aplicaciones, pues digamos que la mayoría de revisiones distinguen tres ejes, ¿no? Especialmente de los grandes modelos de lenguaje, que es en lo que se viene publicando más últimamente. La primera sería en atención al paciente, la gestión de la documentación clínica, la toma de notas, resumir informes médicos, redacción de textos en lenguaje claro. Por otro lado, la educación médica, pues mejorar la preparación de materiales educativos, la preparación y simulación de casos clínicos para estudiantes o médicos residentes. Y en investigación, pues la ayuda a la programación, el apoyo a la comunicación de datos y los resultados, la consulta bibliográfica o la síntesis del conocimiento existente, etcétera. Pero podemos primero comenzar por las tareas básicas, ¿no? Que podríamos definir como, por ejemplo, una vez que se ha realizado un análisis lingüístico, aunque a veces no es necesario para la tarea, pues reconocer entidades. Y entidades del dominio, pues encontraríamos enfermedades, sustancias farmacológicas, procedimientos, pero también reconocer la negación y la especulación, ¿no? Para un médico es importante tanto los síntomas que presenta un paciente como los que no aparecen, ¿no? Y para esto necesitamos reconocer las marcas de negación o reconocer aquellas marcas que expresan la probabilidad o si una entidad aparece de manera incierta, si no se sabe si es 100% existente en el paciente, ¿no? Reconocer también las expresiones de tiempo, las fechas, la duración, las horas y la posología de fármacos, si es viable extraer las dosis, la concentración de los medicamentos, las vías de administración y todo ello también en un nivel mayor, pues relaciones, extraer relaciones entre estas entidades. Y no me voy a olvidar tampoco de lo importante que es la anonimización de datos. Como digo, es una fase fundamental, sobre todo cuando se trabaja en datos reales en un centro hospitalario. Una tarea importante relacionada es la normalización de conceptos médicos, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues asociar a un identificador en un tesauro expresiones con distinta forma en lengua natural que se refieren al mismo concepto, ¿no? En español, pues usamos acrónimos o siglas como HTA para referirse al concepto de hipertensión arterial o en un lenguaje un poco más coloquial tener la tensión alta, ¿no? Pero todo ello se refiere al mismo concepto y si lo queremos mapear o asignar esa correspondencia a un tesauro o una ontología, pues tenemos que realizar esa tarea de normalización, ¿de acuerdo? Es muy importante esto para la codificación, es decir, en los centros hospitalarios se debe documentar
pues todas aquellas enfermedades, por ejemplo, para hacer partes de defunción, etcétera. Y para ello, pues aunque se cuenta con codificadores expertos, personas, esta tarea de codificación se puede automatizar o semiautomatizar con esta tarea de normalización de conceptos. ¿Qué ocurre? Que el lenguaje humano es ambiguo. Una palabra como ciego se puede referir a una persona invidente, pero también a una parte del intestino grueso. Entonces, gracias a estos modelos que tienen en cuenta el contexto lingüístico, se ha podido mejorar esta tarea de normalización de conceptos, ¿de acuerdo? Y es especialmente grave en las siglas y en los acrónimos. Una sigla como, por ejemplo, AA puede tener más de 5 expansiones distintas, desde aneurisma abdominal, anemia plásica, ácido araquidónico, etcétera, ¿no? Y gracias al contexto podemos desambiguar. Entonces, estas tareas primarias, que llamaríamos bloques primarios de procesamiento del lenguaje, permiten acceder de manera inteligente a la información, sobre todo pasando de un texto no estructurado, pues por ejemplo, en un informe médico. No sé si alguna persona de la audiencia es un profesional clínico o médico y si ha tenido alguna vez que hacer una búsqueda de datos para preparar una consulta de un conjunto de pacientes. Todo esto lleva un tiempo ingente. Entonces, mm, esperamos que con las tareas de procesamiento del lenguaje y esta aplicación en concreto se pueda, digamos, reducir el tiempo de atención y de consulta de la documentación clínica. Pero otra, digamos, subtarea podría ser en los ensayos clínicos utilizar esa gran cantidad de datos para diseñar cohortes o automatizar la selección, por ejemplo, teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad. Mirar, este año, en junio, pues se documentó que existen en el mundo registrados más de medio millón de ensayos clínicos, ¿no? Siendo Estados Unidos el líder en cuanto a registro. Si un profesional médico, un clínico, un investigador tiene que documentar e ir uno por uno viendo si los pacientes de su centro pueden participar en un ensayo, puede eternizarse y lo que pretendemos es que con procesamiento de lenguaje estas tareas se puedan automatizar, ¿vale? Pero también para diseñar el protocolo experimental o analizar los resultados. Incluso con grandes modelos de lenguaje se está intentando identificar aspectos éticos o riesgos que puede presentar el diseño de un ensayo clínico, ¿de acuerdo? Y por supuesto, redactar consentimientos de participación en un ensayo en un lenguaje claro para que los posibles participantes puedan comprender las ventajas y limitaciones que puede tener la participación en un ensayo, ¿de acuerdo? Todo esto es una marea de datos y algunos equipos pues han intentado afrontar esta tarea anotando textos, entrenando modelos Transformer en textos de ensayos clínicos. Pues por ejemplo, uno de los paradigmas que se ha utilizado es PICO, que consiste en anotar a los participantes en el ensayo las intervenciones, que quiere decir aquella fármaco o aquella metodología, procedimiento que se cree que va a superar al estándar y que se va a comparar con el comparator, ¿de acuerdo? Ese estándar, el golden estándar que se pretende superar, ¿de acuerdo? Y los outcomes que serían los resultados positivos, de manera que se espera que sean positivos, ¿de acuerdo? De manera que toda esta información se pueda recuperar de una manera más ágil y no realizarla de manera manual en la consulta de textos, ¿de acuerdo? Relacionado con lo anterior están las aplicaciones que intentan mejorar el análisis y la síntesis de la evidencia científica. ¿Habéis escuchado hablar en alguna ocasión previa del paradigma de la medicina basada en la evidencia? ¿Qué quiere decir esto? Es un paradigma que pretende traer al paciente y a la práctica clínica las últimas investigaciones basadas en la evidencia que, que esta intervención mejora para el paciente y que se ha obtenido a partir de opiniones de expertos, estudios observacionales, estudios de caso, cohortes más grandes o ensayos clínicos aleatorizados que constituyen, digamos, un mayor grado de calidad de esta evidencia, ¿no? Por eso es una pirámide que veis en la ilustración a la derecha, ¿de acuerdo? Y siendo las revisiones sistemáticas y metaanálisis lo que se considera tener una mayor calidad de evidencia, ¿no? Una revisión sistemática o metaanálisis pues bebe de todas estas fuentes previas de información y ha sido filtrada, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se filtra esa información? Bueno, normalmente son expertos clínicos quienes realizan ese filtrado, pero todo ello implica un alto volumen de datos que analizar, ¿no?
Por eso es importante, en la medida de lo posible, automatizar la extracción de datos, pero también evaluar si en el filtrado de datos han existido sesgos en la selección que pueden distorsionar una interpretación adecuada de si un fármaco o una intervención efectivamente es tan bueno como se promete o tiene tantos efectos secundarios como se ha informado, ¿no? Entonces, otra aplicación sería automatizar esas revisiones sistemáticas para evitar en lo posible los sesgos y, bueno, pues manejar un gran volumen de datos en la medida de lo posible. Existen algunas herramientas como esta de OpenEvidence que pretende, bueno, ofrecer microresúmenes con la evidencia de los últimos 5 o 10 años, pero bueno, existen muchas más otras que no puedo ahora mismo por tiempo detallar. Y otra aplicación muy interesante son de tipo más interactivo, los agentes conversacionales, los chatbots, y que fueron de hecho unas primeras aplicaciones, como decía el chatbot Elisa que al principio, ¿no? Aunque los métodos han evolucionado enormemente, desde las reglas, el aprendizaje automático hasta la adaptación de modelos de lenguaje, pues las tareas posibles no tienen límites. Y desde la práctica de la toma de la historia clínica por estudiantes que pueden practicar con pacientes virtuales y casos simulados, pues esto es muy beneficioso para que los estudiantes de medicina puedan practicar y no solamente se enfrenten a simulaciones con pacientes que pueden realizar actores, ¿no? Pero también existen sistemas interactivos para la consulta de registro de informes clínicos. Pues, por ejemplo, todo esto ayudado por dictado y reconocimiento de habla para automatizar la toma de datos, ¿no? Y por qué no, pues aplicaciones que existen ya para pacientes con enfermedades crónicas o que necesitan un seguimiento, como puede ser una diabetes, una depresión crónica, etcétera. El análisis de redes sociales ha sido también muy explorado por grupos pioneros en la comunidad, tanto, por ejemplo, para detectar efectos adversos, uso de medicamentos reportados por los propios usuarios, pero también para detectar problemas de salud mental o síntomas de depresión, tendencias autolesivas, trastornos de alimentación, etcétera. Y en relación con esto, pues en muchas redes sociales se ha visto también que algunos fármacos han producido interacciones y los usuarios lo han informado en lo que antes era Twitter, ¿no? Pero también se han estudiado estas interacciones en en la literatura biomédica publicada, que a gran escala es muy difícil de manejar, pero con métodos de procesamiento del lenguaje se puede automatizar, ¿no? Y por supuesto el reposicionamiento de fármacos en el que algunos de vosotros estáis trabajando y todavía hay mucho que hacer, ¿no? Una aplicación muy interesante es la detección de contenido médico falso creado con inteligencia artificial. No sé si alguna vez habéis leído algún texto o habéis recibido un mensaje por WhatsApp que os hacía dudar de su contenido, de si era escrito por una persona o por un sistema de inteligencia artificial. Bueno, no sé si es cuánto estimáis que los humanos acertamos en diferenciar un texto escrito por personas o por inteligencia artificial. En un estudio que hemos realizado recientemente en el CSIC con la Universidad Carlos III y la Universidad Técnica de Viena, hicimos una evaluación con evaluadores humanos y estos solamente acertaron menos de un 60%, ¿de acuerdo? Mientras que cuando aplicamos distintos modelos bueno, modelos entrenados, pues con redes, digamos, modelos preentrenados con Roberta, pues se alcanzó casi un 80% de acierto, ¿no? Entonces, digamos que la inteligencia artificial que puede ser maligna para ciertos usos, también nos ha permitido con otras técnicas detectar y evitar estos bulos y la manipulación, la creación de contenido que puede ser utilizado para la manipulación. Las dos últimas aplicaciones ya están orientadas pues, a lo que es la inteligencia artificial generativa y me parece muy interesante hablar de la simplificación de textos y generación de contenidos para no expertos o pacientes. Seguro que habéis salido alguna vez de alguna consulta o habéis leído algún texto médico donde abundaban las abreviaturas, los acrónimos, las siglas y esto muchas veces no se puede entender si no tenemos un profesional cercano que nos lo pueda explicar, pero los profesionales no tienen tiempo generalmente. Entonces es necesario algún apoyo con procesamiento de lenguaje que permita definir esta terminología, incluir paráfrasis explicativas o aportar sinónimos más sencillos, ¿no? Entonces, todo esto implica poder identificar esas palabras complejas, pero también seleccionar esos posibles sustitutos de las palabras complejas. Pues, por ejemplo, dolor abdominal o sustituirlo por dolor de vientre o dolor de barriga, pero dolor torácico, poder sustituirlo por dolor de pecho. O si el informe incluye ferropenia, pues que el paciente comprenda que se trata de una falta de hierro, ¿no?
Y las metodologías, pues no solamente se han utilizado modelos de lenguaje para realizar una simplificación integral, es decir, que el modelo de lenguaje aprenda a partir de pares de texto en versión técnica y simplificada. También se han utilizado vocabularios especializados que contienen estos términos en su versión técnica y en su versión simplificada, y de esta manera, pues que el modelo, digamos que el sistema pueda realizar una versión más adaptada para un paciente. Y por último, el resumen automático es una de las aplicaciones que más suele interesar a los profesionales médicos, porque esto les permite abordar la gran cantidad de datos que tienen en informes médicos, partes de alta, o artículos científicos y revisiones sistemáticas, o protocolos y resultados de ensayos clínicos, y de esta manera obtener una información mucho más asequible de procesar y con y en menos tiempo, ¿no? Es muy importante que los humanos expertos evalúen la calidad de los resúmenes o los textos simplificados, porque como bien sabéis, la inteligencia artificial generativa produce errores de contenido o alucinaciones y, bueno, pues sobre todo en cuanto a si la coherencia de los contenidos o los datos son factualmente correctos, es muy importante contar con expertos para que verifiquen si esos contenidos generados son correctos, ¿de acuerdo? Bueno, voy a pasar a abordar en la última parte algunos desafíos que me parecen importantes para mí en este ámbito. Creo que aún existe una fuerte brecha entre lo que estamos viendo como una gran promesa del procesamiento del lenguaje y la realidad, aunque poco a poco se va acortando. Uno de los problemas que existen es que en uso real ahí existen problemas de adaptación entre centros, ¿no? Pues, por ejemplo, no solamente debido a los diferentes sistemas de gestión de historia clínica, formatos y estándares, sino también a nivel lingüístico de las propias expresiones que se usan a lo mejor en un centro que no son las mismas que en otro centro, ¿no? A lo mejor hay siglas y abreviaturas que son propias de un hospital y no de otro, ¿no? Y ya si vamos de una región a otra comunidad autónoma, pues puede haber variantes lingüísticas como comentaré a continuación. Por tanto, es muy importante tener datos de calidad para cualquier proyecto de este tipo, ¿no? De hecho, se estima que hasta un 80% del tiempo de un proyecto se dedica a procesar y limpiar los datos. No es solamente entrenar el modelo, que parece la etapa fundamental, pero todo lo que hay detrás y el conjunto de personas, expertos que están revisando datos, pues es ingente y no hay que olvidarlo. Esto asegura que no haya sesgos de edad, de edad, de población, de género, y cuando se obtienen datos equilibrados se pueden lograr resultados que pueden incluso superar al diagnóstico que en algunos casos por clínicos, ¿no? Un ejemplo pues, es el caso del infarto de miocardio, que se ha visto que tiene distintos síntomas en hombres y en mujeres, ¿no? Si solamente utilizamos datos que proceden de hombres, cuando intentamos utilizar ese modelo para predecir un infarto en mujeres, si esos algoritmos no están entrenados con datos que tienen en cuenta los diferentes tipos de síntomas, pues estaremos utilizando un modelo que al final predice de manera errónea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este aspecto es muy importante, pero los sesgos no necesariamente proceden del algoritmo, sino que también pueden venir de los revisores, de la intencionalidad de los desarrolladores, etcétera. Y bueno, sabemos todos que contamos con menos recursos que en inglés, ¿no? En cuanto a corpus, modelos, y esto puede redundar en que no se reflejan siempre los datos que usamos, los modelos de variación dialectal o geográfica, ¿no? De cómo varía la lengua en distintas regiones del mundo. Por ejemplo, de un lado a otro del Atlántico, varía la expresión que utilizamos, estreñido, con respecto a estítico o constipado, ¿no? Que constipado no se usa en español con el mismo sentido que en otros países de Hispanoamérica, que por influencia del inglés quiere decir, pues, bueno, pues que está estreñido, ¿no? Y, por ejemplo, si una persona de Hispanoamérica va a un hospital en la península ibérica con una urgencia porque tiene alergia al maní, pues quizá no se ha comprendido porque la alergia al maní aquí lo llamamos alergia al cacahuete. Y el cacahuete es una sustancia que puede producir alergia bastante importante. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una cuestión que es importante tener en cuenta. Por ello, quiero remarcar el factor humano y el valor de los expertos en la revisión de los datos, complementar la evaluación cuantitativa con las evaluaciones humanas y integrar a los expertos desde el primer momento, la primera etapa del desarrollo de un proyecto de inteligencia artificial de procesamiento del lenguaje para la asesoría, la anotación o la revisión.
¿de acuerdo? Sobra decir que son trabajos multidisciplinares donde hay profesionales sanitarios, ingenieros, científicos de datos, lingüistas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eh, lo que vemos es que los grandes modelos de lenguaje están consiguiendo de verdad que unos resultados impresionantes. En algunos estudios han aprobado exámenes médicos, pues por ejemplo, se ha visto que ha aprobado el examen USMLE, que es el equivalente al MIR en los Estados Unidos, con una tasa de acierto del 60%. Y también se ha aprobado en el examen, digamos, básico de cardiología europeo, que aprobó ChatGPT con un 58,8%. ¿De acuerdo? Bueno, hay que ver también estos estudios con un poco de cautela y os recomiendo, si os interesa, que leáis los artículos porque estos exámenes no han utilizado todas las preguntas para contrastarlas con los modelos de lenguaje, ¿de acuerdo? Algunas fueron excluidas. Entonces, bueno, habría que ver el rendimiento real para compararlo efectivamente con un estudiante de medicina, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí, estamos viendo noticias continuamente de, pues, por ejemplo, un niño que tras 3 años de pasar de un doctor a otro fue diagnosticado por que ChatGPT le encontró el diagnóstico, etcétera. Entonces, bueno, que tenemos que ver las dos caras, ¿no? Quiero remarcar que no siempre están al nivel de un clínico, se ha visto que no siempre aportan las fuentes bibliográficas y tienen dificultades con detalles o datos registrados con menos frecuencia en sus datos de entrenamiento, ¿no? Eso que los especialistas llaman long tail knowledge, ¿no? Por eso es importante integrar siempre al humano experto en el ciclo de desarrollo y evaluación, lo que llaman human in the loop, para que estos datos, que a lo mejor son menos frecuentes, pero son importantes, sean considerados en el entrenamiento del modelo, ¿no? Y de esta manera que los resultados mejoren la confianza del usuario y la usabilidad del sistema. ¿Qué ventajas podemos comentar de la IA generativa? Bueno, pues que la comprensión del contexto lingüístico es más eficiente gracias al mecanismo de atención, puesto que analiza la información de toda la frase, del párrafo o el texto completo. Que la predicción y el aprendizaje con pocos ejemplos, lo que llamamos feature learning, tiene un mayor rendimiento y esto pues permite que lenguas con menos recursos o tareas con menos datos sean pues factibles y viables mejor que antes. El texto se puede generar de manera dinámica, de manera que se puede personalizar a distintos escenarios y en tareas, por ejemplo, de pregunta y respuesta, pues se da un apoyo más interactivo, ¿no? Y estos grandes modelos pues tienen una mayor capacidad de generalización y de adaptación a nuevas tareas que permite simplificar y flexibilizar el procesamiento de datos, ¿no? Pero bueno, también tienen sus desventajas, ¿no? Lo que comentaba antes, las alucinaciones, esta es información falsa o incorrecta, lo cual lleva a que siempre tengamos la verificación de los contenidos, sobre todo por expertos, y aún está limitada la implementación sin supervisión humana, ¿no? Este es un ejemplo que quería mostrar de una respuesta que me dio un modelo de lenguaje cuando le pregunté acerca de si las estatinas, que son unos medicamentos para el colesterol, para mantener a niveles sanos de colesterol, si estos medicamentos dañaban el colesterol. Y le pedí que me diera una referencia bibliográfica y bueno, me dio varias. Solamente al buscar la primera en Scopus o Google Scholar, vi que eso lo había inventado y que el sistema había aprendido a citar, pero estaba generando contenido completamente falso, ¿de acuerdo? Entonces, que veáis un poco que esto tiene sus limitaciones y hay que tener un poco de cautela con los contenidos. Los prompts nos ayudan a mejorar estos resultados, ¿no? Lo que llamamos calibración, ingeniería de prompts, muchas veces es un arte y no tanto una ingeniería, puesto que es a base de prueba y error y toda una fase de experimentación y bueno, hay resultados que han optimizado digamos, hay métodos que han optimizado los resultados, pues el Chain of Thought o Chain of Thought o con autoconsistencia o Tree of Thought están consiguiendo mejores resultados que puramente técnicas de Zero Shot, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los modelos no se actualizan y no contienen la evidencia más, no se actualizan con la frecuencia que nosotros queremos o esperamos, a lo mejor para nuestra tarea, y no contienen la evidencia más reciente, ¿no? Entonces, bueno, para esto conoceréis seguro las técnicas de Retrieval Augmented Generation para poder, digamos, tener el mejor de los dos mundos, de un modelo de lenguaje y una base de datos que podemos optimizar y de esta manera, pues, evitar alucinaciones y poder, digamos, actualizar los datos con mayor eficiencia. Quería comentar que los modelos de lenguaje no están programados, perdón, para agradar y ser empáticos con el usuario. Y
se ha visto en algunos estudios comparando las respuestas que han dado profesionales médicos con las que han dado los modelos de lenguaje, pues que los usuarios muchas veces preferían las respuestas de los modelos de lenguaje a las que daban los profesionales, porque quizá eran más empáticas o utilizaban una terminología más adecuada. Pero esto que se llama psicofancy, que es la tendencia a agradar, puede chocar con las creencias propias del usuario o el conocimiento del dominio, ¿no? Un modelo de lenguaje no debe proporcionar respuestas que chocan con la evidencia científica o con la propia seguridad del usuario, ¿no? Entonces, bueno, esto todo puede llevar a que el usuario dependa en exceso de los modelos de lenguaje a expensas también de su esfuerzo cognitivo y de la capacidad crítica para enfrentarse a los contenidos. Implicaciones éticas, como veis, pues surgen no solamente por el contexto en el que se investiga con los datos clínicos que requieren anonimización, aprobación de un comité de ética de investigación, sino también por todo lo que he comentado anteriormente y por el aspecto de la explicabilidad, porque los grandes modelos de lenguaje no se conoce muy bien cómo proporcionan sus respuestas. Son sistemas cajas negras y es necesario mejorar la explicabilidad y la transparencia de los resultados, pues para ganar la confianza del usuario o del profesional que lo vaya a utilizar, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de limitaciones de acceso a la tecnología, pues acceso a GPUs, centros de computación, que supone una restricción cuando se usan datos clínicos que no pueden salir del hospital al centro de salud. Y por qué no el impacto medioambiental de la IA generativa y por lo tanto la importancia de reutilizar modelos que ya se han desarrollado o compartir los datos para que otros equipos puedan reutilizarlos, ¿no? Y no partir de cero. Algunos de los desafíos que veo y que hacia dónde vamos es integrar datos multimodales, es decir, hacia una comprensión más holística de los datos, datos que pueden proceder no solo de texto, sino también la contrapartida de la imagen, de resúmenes que puede haber en pruebas diagnósticas de imagen, sonido, grabación y como ejemplo, pues el proyecto A-Ready en los Estados Unidos están recogiendo más de 15 tipos de datos para estudiar la diabetes que pueden proceder de los constantes vitales, los electrocardiogramas, la tomografía, etcétera. Me parece que haría falta más investigación y desarrollo en desarrollar estudios sobre enfermedades poco frecuentes o raras, en estudiar los determinantes sociales y comportamentales de la salud, pues por ejemplo el estilo de vida, como el tabaquismo, el sedentarismo, y también las aplicaciones y los recursos orientadas a pacientes, ¿no? Pues, por ejemplo, estudios o datos que reutilicen foros, portales de pacientes, etcétera. Y también en el modelado y las líneas temporales de eventos clínicos y de la trayectoria de los pacientes, ¿no? Que ya permita hacer estudios a gran escala o longitudinales. También, como decía, mejorar la detección automática y mitigar las alucinaciones y considerar o aumentar los recursos para variedades lingüísticas o lenguas diferentes del inglés. Por supuesto, la interpretabilidad y la explicabilidad es una línea de trabajo muy importante para, digamos, hacer que estas cajas negras sean más transparentes y también, por supuesto, mejorar las evaluaciones de los modelos y mitigar las discrepancias entre los datos o las métricas de evaluaciones automáticas y el uso real. Por último, quería concluir con ya bajando un poco al uso de vuestro día a día, en que, digamos, es bastante útil utilizar la IA generativa, pues, para traducir textos y resumir contenidos, sean artículos científicos, guías de práctica clínica, correos electrónicos y textos administrativos, revisiones sistemáticas. Y por supuesto ayuda a la redacción de artículos, sobre todo cuando escribimos en inglés, que nos pulan el estilo, la gramática. Pero por supuesto no hacer simplemente un copia y pega porque, bueno, ya existen sistemas que detectan la IA de manera automática y, bueno, pues revisar nosotros como creadores siempre la versión final, ¿no? Pero bueno, generación de esquemas, diagramas explicativos y por supuesto la ayuda a crear de código de programación es algo que en el día a día permite automatizar muchos procesos. También para los que os dedicáis de cara a los pacientes, supone una gran ayuda para redactar explicaciones o facilitar la legibilidad y la simplificación de los textos, ¿no? Pues partes de alta, informes médicos, consentimientos informados. También, como decía al principio, agilizar las búsquedas de artículos y referencias bibliográficas y sintetizar la bibliografía actual para tomar decisiones basadas en la evidencia. Como digo, siempre bajo la supervisión de un experto, porque los modelos de lenguaje aún no están preparados para diagnósticos automáticos.
Entonces quería concluir aquí con el enorme potencial, como habéis visto, de aplicación que tiene el procesamiento del lenguaje natural, pero que aún es necesario mejorar en cuanto a portabilidad entre centros sanitarios o interoperabilidad de sistemas, la explicabilidad de los modelos o el desarrollo de recursos para lenguas con menos datos o tareas que tienen pues, menos información anotada o disponible, como las enfermedades poco frecuentes, ¿no? Todo ello se realiza en un marco regulatorio ético para tratar los datos médicos y, sobre todo, en la medida de lo posible, que las muestras de los datos no tengan sesgos. Y para ello, siempre que podamos, integrar al humano experto en el ciclo de desarrollo y evaluación, de manera que se pueda controlar la calidad de las predicciones y evaluar las predicciones de los modelos. Entonces, como veis, la IA, sobre todo la IA generativa, es una herramienta complementaria en la que solo el usuario o el experto tienen el juicio, la creatividad y la capacidad crítica para el diagnóstico de la tarea. Quiero que se vea, que se comprenda como una herramienta, como en su época fue el estetoscopio o se inventó el microscopio. Y bueno, pues quiero concluir aquí, daros las gracias de nuevo a todos por la atención, a la invitación a la Sociedad CIA Viamed y cualquier pregunta o comentario, pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, voy a empezar haciéndote una pregunta que han hecho en el chat, que es si puedes compartir las diapositivas o si tienes intención. Ya les he comentado que la sesión ha quedado grabada y Ujú, que pretendemos dejarla luego disponible para su posterior revisión, pero no sé si las ujú. diapositivas las Sí, pretendes sí, os las compartir. paso, sí, no hay problema. Ujú. Vale, genial, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría invitar a los asistentes, a los participantes de este seminario, si quieren hacer alguna pregunta a Leonardo antes de continuar. ¿Alguien quiere? Sí, Borja, adelante. Borja. Hola, buenas tardes, Leonardo, muchas gracias. Nada, Quería tío. preguntarte un poco sobre tu visión sobre la privacidad con datos biomédicos y fundamentalmente pues un poco comprender el estado del arte, la mitigación de esos riesgos debidos a la privacidad y, y ya más allá de la propia anonimización y de las técnicas que se hacen para anonimizar todos esos corpus biomédicos, el comprender hasta cierto punto dónde esa transferencia de contextos semánticos pues no rompe esa privacidad o dónde está realmente esa barrera, esa frontera, vamos. Ujú. Sí, es muy buena pregunta. Pues es una cuestión que no hay una respuesta, o yo no tengo una respuesta al 100% clara, puesto que muchos de estos modelos de lenguaje comerciales no distribuyen de manera abierta los datos de entrenamiento, con lo cual no sabemos qué datos han usado para entrenarlos y no sabemos si dentro de esos datos tienen efectivamente pues, datos personales, ¿no? Sí es verdad que cuando se han realizado proyectos que requieren datos clínicos de hospitales, esos datos, pues por supuesto, no pueden salir de esos silos, llamamos, de ese centro de salud, de ese hospital, y todo queda en el propio centro y no se comparte, ¿no? Además de estas metodologías que comentaba al principio de anonimización, que requieren pues identificar los, los teléfonos, los nombres, los DNIs, etcétera, y aplicar digamos, una entidad subrogada que lo desidentifique, etcétera, pues está la otra, digamos, la otra defensa de no compartir esos datos o que no salgan del centro de salud. Pero sí que ha habido, digamos, equipos que han logrado con métodos de red teaming, lo que se llama, pues, poner el modelo a prueba con técnicas que le están forzando a dar información personal, sí que algunos equipos han logrado encontrar datos personales en estos muy grandes modelos de lenguaje. Ahora mismo no te puedo dar una referencia, pero eso es un aspecto que se ha comentado que claro que es un peligro, pero las grandes empresas tecnológicas también han considerado esto y están cada vez mucho más teniendo en cuenta estos aspectos para que no haya goteo de datos. Por ejemplo, no sé si alguno de vosotros habéis utilizado modelos de Meta, Llama 2, Llama 3, Llama 4.
son modelos que cuando les preguntas a veces alguna cuestión médica, no te responde, te dice que no puede dar información porque no está preparado para dar diagnósticos, etcétera. Entonces, los equipos que lo desarrollan incluyen estas, digamos, estrategias de no aportar más información cuando son temas delicados, ¿no? Pero la verdad es que yo ahí no te puedo dar más información porque no he trabajado directamente en ese aspecto y es una área también que requiere efectivamente investigación y podríamos añadirla hacia esos puntos en que ahora se requiere más investigación, pues por supuesto mejorar la mitigación del goteo potencial de datos personales. Muchas gracias. Genial, pues si queréis pasamos a la pregunta de Alfredo. Muy bien, Leonardo, estupendo seminario. La verdad es que siendo el primero de IA Biomed, pones el listón bien alto, me alegro muchísimo. Bueno, muchas Me ha hecho gracias. gracia que hables del proyecto, el AI Red Eye de los Estados Unidos, porque curiosamente estamos utilizando sus datos datos de imágenes de retina relacionados con pacientes de diabetes. Ujú, Y yo creo que precisamente ahí está una de las claves. Esta gente han conseguido montar una base de datos espectacular, multimodal, ujú, de una forma que es que realmente casi no tiene comparación que yo conozca en ningún otro sitio, por lo menos en este área. ujú, Pero claro, el generar esas bases de datos multimodales es extremadamente complejo ujú, y choca con precisamente un poco lo que has comentado, ¿no? De los hilos de datos, cuestiones legislativas y normativas regulatorias respecto a cómo compartir datos, etcétera. Y yo pienso que la clave está ahí, en avanzar vía espacios de datos, data spaces médicos, bajo una legislación, en nuestro caso, europea, que los regule con claridad para que todo el mundo los pueda utilizar con seguridad, por decirlo de alguna manera. Incluso el uso de sandboxes, que ahora está tan de moda para poder probar modelos, digamos, en contextos controlados, para experimentar con gaseosa, por decirlo de alguna manera. Pero la complejidad, yo creo que ahí un poco está el cuello de botella, ¿no? La complejidad de generar eh, bases de datos suficientemente suculentas, multimodales, a un tiempo que se respete toda la legislación y normativa y regulación al respecto. Pero claro, la regulación está muy fragmentada, ¿no? La regulación, por ejemplo, en el caso español, a nivel autonómico, a nivel estatal y a su vez estamos bajo legislación europea, ¿no? Y los problemas que está teniendo para entrar en funcionamiento una legislación como la AI Act europea, yo creo que también ilustran un poquito la problemática, ¿no? Las enormes presiones de los lobbies, por ejemplo, farmacéuticos, médicos también en nuestra área, para poder tener una moratoria antes de poder, bueno, en fin, que me ha parecido muy interesante que saques este tema en concreto porque yo creo que es realmente clave. mm. Sí, gracias Alfredo por tu comentario. Efectivamente, creo que ahora en Europa se están llevando a cabo iniciativas dando pasos adelante, como por ejemplo el European Health Data Space, que se ha puesto en marcha, pero vamos a un ritmo distinto y cuando ya vamos a un nivel nacional, donde cada comunidad autónoma, como en España, tiene la competencia sobre los datos sanitarios, creo que ahora quizá los grandes centros de referencia hospitalario que tenga cada comunidad autónoma quizá podrían llevar a cabo este tipo de iniciativas, pero por supuesto a una escala más pequeña, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que vamos a ir viendo sobre la marcha, pero efectivamente es muy complicado. Yo no trabajo con datos clínicos, sí que conozco gente que ha trabajado en este área y todos te hablan de esta dificultad, sobre todo no solo legal, sino también a nivel técnico, como decía, de cómo los sistemas deben de llegar a ser interoperables, porque el centro que tiene mi comunidad autónoma o mi distrito quizá no tiene el mismo sistema, FAIR o PNHR, etcétera, que el que tiene la comunidad con la que quiero colaborar, ¿no? Entonces,
hace falta todavía homogeneizar esos aspectos técnicos o a lo mejor en el caso de que haya una colaboración, un consorcio, poner primero esa prueba para llevar a cabo en una etapa siguiente ese poder compartir los datos, ¿no? Entonces, quizá se pueda realizar en centros de referencia donde tengan un volumen suficiente, tanto de personal como gestores que estén, digamos, a la vanguardia de los requisitos que necesitan estos proyectos de investigación, que den el visto bueno y donde se puedan prototipar estos proyectos para pasar a una escala mayor. Pero creo que sí que se quiere avanzar, se ha de ir en esa dirección, me parece. Muchas gracias, Alfredo. Bien, gracias, gracias a ti. Estupendo, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta entre los participantes del seminario, ¿no? Bueno, yo no te entretengo mucho más, Leonardo, pero sí me gustaría saber cuando los datos, por ejemplo, están sesgados de antemano, ya que no hemos evitado a la hora de recoger estos sesgos, si desde el punto de vista del PLN hay técnicas o maneras de solventar esta problemática. Ujú. Sí, es una rama de estudio, efectivamente. Hay mucha investigación que está realizando, digamos, la detección automática de sesgos. Bueno, pues efectivamente es una etapa que quizá la inteligencia artificial generativa puede tener sesgos que hay que identificar, sea con inteligencia artificial generativa o con evaluadores humanos, ¿no? Efectivamente, eso es de gran importancia y propiamente, pues quizá forzando a los modelos a identificar sesgos en las respuestas o con metodologías en las que un modelo de lenguaje evalúa los sesgos de otro modelo de lenguaje para no, digamos, retroalimentar el bucle y porque eso es otro peligro, que si solamente usamos datos creados con IA para alimentar este modelo y luego estos modelos nos dan nuevos datos, pues no salimos de ese bucle y al final, si ya está contaminado desde un inicio, no vamos a poder limpiarlo, ¿no? Eh, pero bueno, sí, efectivamente sí lo hay y luego pues contar con evaluadores humanos que lo puedan verificar en la medida de lo posible. Genial, pues muy bien, muchísimas gracias. Em, Ofrezco una vez más la oportunidad de hacer una pregunta a Leonardo. Si no, pues de nuevo darte muchísimas las gracias por darnos este fantástico seminario y esperamos contar contigo en próximas ocasiones. Vale, pues muchas gracias a vosotros y pues por supuesto estamos aquí para lo que haga falta. Fenomenal. Y muchas gracias a todos por asistir. El próximo Gracias, Lucía. seminario tendrá lugar en enero, ya se mandará mucha más información. Muy bien. Venga, Pues buenas tardes. gracias a todos Buenas y Salud. tardes a hasta la todos, muchas próxima. gracias. Hasta luego. Chao.